Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a acabar con el caso del pequeño Hans, un caso supervisado por el doctor Freud. Estamos en la página 118 del volumen décimo. Recordemos que estamos haciendo un análisis cronológico de la obra del doctor Freud. Empezamos desde el volumen 1, ya vamos en el 10. Felices. Acabando este primer caso, página 118. Apéndice al análisis del pequeño Hans. Este apéndice, nos dice Strachey, fue escrito en 1922 por el doctor Freud. Nos dice, hace unos pocos meses, en primavera de 1922, se me presentó un joven declarando ser el pequeño Hans, entre comillas, acerca de cuya neurosis de infancia yo había informado en 1909. Me alegró mucho volverlo a ver, pues lo había perdido de vista apenas 2 años después de haber concluido su análisis y llevaba más de 10 años sin tener noticias sobre su destino. La publicación de este primer análisis realizado en un niño había provocado un escándalo grande y una indignación mayor. Le profetizaron, no sabemos quién, al pobre joven una gran desgracia por haberlo, entre comillas, despojado de su inocencia a edad tan tierna y convertido en víctima de un psicoanálisis. Ninguno de esos temores se cumplió. El pequeño Hans lucía su brillante juventud de 19 años. Aseveró hallarse totalmente bien y no padecer de males ni inhibiciones. No solo había pasado sin daño la pubertad, sino que había superado una de las más difíciles pruebas para su vida afectiva. Sus padres se habían divorciado y cada uno de ellos concertó un nuevo matrimonio. En consecuencia, él vivía solo, pero se mantenía en buenos términos con ambos progenitores, lamentando únicamente que la disolución de la familia lo hubiera separado de su querida hermanita. Una comunicación del pequeño Hans me resultó particularmente curiosa. Por lo demás, no me atrevo a darle una explicación. Cuando leyó su historial clínico, refirió él, todo se le antojó ajeno. Repito, todo se le antojó ajeno. Todo le pareció de otra persona, por decirlo de otra manera. No se reconoció. No pudo acordarse de nada y solo cuando se topó con el viaje a Gmunden, vislumbró algo así como una chispa de recuerdo de que podría haberse tratado del mismo. Así, el análisis no había preservado de la amnesia el episodio, sino que él mismo había caído bajo ella. Es decir, el mismo análisis también fue reprimido. Esto, voy a darme aquí una pausa, es un texto, ya estamos por concluirlo, es un texto cortísimo. Les recuerdo, su servidor estudió psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de mis más grandes y queridos profesores fue Héctor Lara Tapia, un crítico severo del psicoanálisis. Palabras de Héctor Lara Tapia. El psicoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Aquí dice lo contrario, querido profesor, querido doctor Héctor Lara Tapia. Aunque nosotros recordemos, el análisis va a formar parte de un proceso más allá, digamos, de la educación. No se trata de reeducar lo reprimido en nosotros. Se trata de aproximarnos permanentemente a eso, a nuestra propia conformación sexual infantil. Lo que nosotros vivimos no es importante recordarlo. Simplemente se vivirá en el análisis y fuera de él. Pero, retomando el texto, así, el análisis, repito, no había preservado de la amnesia el episodio, sino que él mismo había caído bajo ella, bajo la amnesia, ya no me acuerdo de eso. Algo parecido le pasa muchas veces en el dormir al familiarizado con el psicoanálisis. Despierta de un sueño, se resuelve analizarlo sin dilación, es decir, sin demora. Ahí soñamos algo, despertamos, así, 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 bla, 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 bla. Nos volvemos a dormir. Bueno, al menos me ha ocurrido a mí.
torna a dormirse. Ah, mira. Satisfecho con el resultado de su empeño y a la mañana siguiente ha olvidado el sueño y análisis. Con esto finaliza el apéndice, pero antes de acabar con el caso del pequeño Hans, quiero recuperar, ahí está la pantalla, ahí está mi imagen, mi cabello, la fotografía que les había colocado del doctor Freud con sus colegas. Oh, ahí está la pantalla verde que me está jugando. Ahí está. Quería compartir con ustedes un descubrimiento que hice en Wikipedia. Estaba yo buscando una fotografía del pequeño Hans para culminar con ella, con esta fotografía, este pequeño recuento que se hizo del doctor Hans por el doctor Freud. Sin embargo, también, esto se los he comentado antes, no solo como analistas debemos de conformarnos con, ¿cómo decirlo? Creerle a Freud. Ajá. El doctor Freud aquí nos dijo en su apéndice, al pequeño Hans le fue muy bien, después de el análisis, no que yo llevé a cabo, sino que su papá llevó a cabo. Encontré, buscando una fotografía del pequeño Hans, un artículo de Wikipedia que quería compartir con ustedes. Aquí está. Iba a hacer un fondo de pantalla, pero dije, ¿por qué no les comparto Wikipedia? Así lo busqué como caso Freud, el pequeño Hans. Está en la parte de arriba, aquí se alcanza a ver. Pero de una de estas imágenes me salió Herbert Graft. Herbert Graft, perdón, sin T, Graft. No fue Graft, es Graf. Productor de ópera austro-estadounidense. Es decir, nació en Austria y se fue a Estados Unidos hacia el final de su vida o posiblemente cuando era ya un adulto. Esto fue lo que me llamó mucho la atención. Nacido en Viena, 1903, fue hijo de Max Graf, que vivió de 1873 a 1958. Miembro del Círculo de Freud, Círculo Interno de Psicoanálisis o Comité. Estuvo representado por el grupo de analistas más cercanos alrededor de Sigmund Freud, incluido, por supuesto, Freud mismo. Ya habrá tiempo de hablar de la historia del psicoanálisis. Pero, entonces, aquí fue donde encontré. Este Herbert Graf fue el pequeño Hans. El caso de análisis de la fobia de un niño de 5 años. En su juventud tuvo acceso a importantes contactos, bla, bla, bla. Murió a causa del golpe que sufrió en una caída, la que a su vez fue causa de múltiples síntomas. También vértigos. Murió en 1973 a los 70 años de edad. Es decir, este autor, podríamos decirlo también, psicoanalista, productor de ópera, vivió, entre otras cosas, el divorcio de sus padres y la muerte de su maestro, Sigmund Freud. Con esto finalizamos entonces análisis de la fobia de un caso de 5 años. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Stop share. Por el momento es todo. Cuídense, por favor, investiguen. Sean curiosos, sean curiosas. Y nos estamos viendo en el próximo video que empezamos, me parece, el caso de El hombre de las ratas. Bye.